Estamos de regreso con todos ustedes, damos continuidad a esta producción 560 de Repasando para este domingo 561, para este domingo 24 de octubre. La temperatura hasta este momento de la mañana, 7:42 se mantiene en 22 grados Celsius, sensación térmica 22 grados Celsius. Entonces nosotros aquí contentos de contar con el favor de su sintonía y vamos precisamente ya luego de que compartimos unos que otros comentarios, las noticias internacionales en diferentes y otros renglones, las sobresalientes, el resumen. Ahora vamos a hacer un breve repaso por algunos diarios nacionales en su versión digital y también otros diarios internacionales para que usted pueda tener una idea fresca de qué hay hoy en el panorama informativo. Dice que cúmulo de basura, un mal constante en el ensanche Osama. El gobierno colombiano puso en jaque al Clan del Golfo con la captura de Otoniel. Fue una información que circuló ayer tarde noche, por citarlo de una que otra manera, este golpe a el narcotráfico que han dado las autoridades de Colombia capturando a esta cabeza principal. Se cumple una semana del secuestro de los misioneros en Haití y no hay datos oficiales sobre la situación de los mismos luego de que circulara un video del líder de la banda que secuestró a esos misioneros con amenazas hacia las vidas de esas personas. Inician este domingo, es decir, hoy, las restricciones de tránsito de los camiones de carga en el Distrito Nacional, una medida que fue anunciada para tratar de transformar el gran problema que hay en la capital dominicana, Distrito Nacional, con relación a los largos tapones. O sea, usted se puede pasar por un promedio de 1 hora en una vía en la capital dominicana si anda. Entonces, uno de esos factores que según las autoridades citan que agrava esta situación son precisamente los camiones o este tipo de transporte de carga que entran a vías que no les corresponde, y esto es un factor o uno de los tantos ingredientes que provocan las largas filas de vehículos en las principales vías del Distrito Nacional. En otra de las principales informaciones dice que el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD han expresado su desacuerdo con la reforma fiscal y llegó el momento de que la Policía Nacional brille. Han sido las últimas declaraciones que ha dado el jefe o el nuevo jefe de la Policía Nacional, el mayor general Eduardo Alberto Ten. Hasta ahí las principales informaciones, haciendo un breve repaso por los diarios en su versión digital en el día de hoy, los diarios nacionales y también algunos que otros internacionales, para que usted pueda conocer qué hay en el panorama informativo en este domingo 24 de octubre. Y entre algunas que otras informaciones que podríamos citar, que comentar. Fíjense, la semana pasada, podríamos hablar la semana pasada, el lunes pasado, había como una especie de tensión porque de por sí las grandes ciudades, especialmente la capital dominicana, la provincia de Santiago como segunda capital, todas las ciudades de San Francisco de Macorís, en fin, las grandes ciudades de nuestra nación que tienen dinamismo, había un poco de tensión social porque, bueno, la exigencia de la tarjeta, cómo va a ser esta situación, que si yo me tardo más tiempo en llegar a mi trabajo y tengo que tomar el metro de Santo Domingo ahora con esta exigencia, y en fin, todo eso creaba, quiéralo o no, un ambiente un tanto de ansiedad por diversas razones, en especial por cómo se iba a manejar toda esta situación y en fin. Hemos salido prácticamente airosos en esta primera semana que se implementó la principal medida del gobierno frente a esta situación de salud que vive el mundo. Y bueno, con un factor en medio de esta exigencia del gobierno, a través de esa resolución que fue la objeción presentada a la implementación de esta medida, que la han aplazado. La instancia fue elevada a través del Tribunal para el Tribunal Superior Administrativo, pero unos que otros aspectos, vamos a llamar tecnicismo, pues impidieron que se conociera cualquier decisión que fuera a revocar esa resolución, que es precisamente lo que buscan, lo que han elevado esta instancia. ¿Qué sucede? Que pese a todo esto,
Lo que uno no entiende de toda la situación con relación a salud pública es lo siguiente. Yo recuerdo que la semana pasada detallaba una serie de establecimientos donde se van a exigir la tarjeta de vacunación. Hablaba de que las iglesias, que es algo que no se ha entendido claramente, no tienen que exigir en las iglesias la tarjeta de vacunación, y uno eso no lo entiende porque las iglesias, a final de cuentas, como cualquier otra actividad de la vida misma, pues uno podría pensar que hay ciertas creencias religiosas que entienden que no son pro vacuna, entonces no van a ponerse como en disputa, ¿verdad?, con esa situación. Vamos a pensarlo de esa manera, ¿verdad? Pero independientemente, si usted separa esto, hay ciertas actividades que tienen una característica similar a la de las iglesias, que es conglomerar personas, es un tipo de actividad social, vamos a llamarlo de ese tipo. Entonces, como que uno a veces no entiende. Ahora, frente a la decisión que tomó Salud Pública, que es la correcta, de decir, bueno, en los centros de salud no vamos a exigir tarjetas de vacunación. ¿Por qué? Porque puede llegar una persona en una situación crítica de emergencia y tú no vas a estar en ese momento diciendo, este enfermo en estado crítico, ¿dónde está su tarjeta de vacunación? ¿Quién la acompaña? O sea, no se va a provocar una situación innecesaria que pueda incidir en la vida de una persona que llega, ya sea por emergencia o por otra razón. Además que hay un ingrediente a todo esto. Hay muchas personas que, más allá de oponerse en ese derecho individual a vacunarse, tienen unas condiciones, una condición física, algún tipo de afección que les impide precisamente tener la vacuna. Ahora, Salud Pública también habló sobre eso, y es lo que no se entiende, que si ya habían planteado la medida de que personas con una condición X o una afección que les impida el estar vacunado, ponerse la vacuna, solamente tenían que presentar algunos que otras credenciales que avalara precisamente el impedimento que tienen por cualquier enfermedad, pero no hay un protocolo a seguir. Aquí hay personas que están prácticamente excluidos de las actividades sociales porque tienen una condición médica que no pueden vacunarse. Entonces, ¿qué hace? Porque Salud Pública eso lo emitió en comunicados que mandó a la prensa, pero al momento de ejecutar las medidas que plantea, pues están como que no son de aquí. Y lo propio pasó con la situación de no exigir tarjetas de vacunación en los centros de salud. Señores, aquí los periódicos el martes precisamente destacaban que personas que acudieron, por ejemplo, a centros de salud de la capital, Plaza de la Salud, otros centros de salud como el Secanón, y en fin, que son precisamente instituciones que ofrecen no cualquier servicio de salud, sino de afecciones o ciertas condiciones médicas un tanto delicadas. Entonces, ahí van personas, no únicamente de la capital, de diferentes puntos del país, pacientes que no únicamente tienen un estado crítico, sino que su situación económica es crítica y que se agrava con la afección delicada que tienen. Entonces, usted decirle que su tarjeta de vacunación, ¿dónde está?, cuando en los centros de salud no se les debe de pedir tarjeta según la propia decisión de la entidad que rige la salud dominicana, pues uno no sabe qué pensar. Uno no sabe qué pensar, es decir, un centro de salud desconoce la decisión que ha tomado el órgano que debe, por lo que deben regirse. Eso no tiene ni pies ni, o sea, no hay forma de entender esto. Entonces, ya uno sabe que en la medida que han pasado los días, desde ese pasado lunes y martes, ya la situación ha cambiado, pero hay otras que no, y es específicamente con relación a los pacientes que no pueden vacunarse, a las personas que no pueden vacunarse, porque tienen una situación médica, como ya les he descrito, que les impide optar por esta alternativa médica. Entonces, a esas personas lo mandan a Salud Pública a llamar a unos que otros departamentos, y es como si no existiera. Entonces, entre lo que la va y viene, esa persona está prisionera, no puede hacer ningún tipo de diligencia porque no porta una tarjeta de vacunación. Entonces, ahí sí que la situación es delicada, ahí sí que de verdad que sí es violatoria de violatoria en términos de derecho. Entonces, vamos a ver qué va a pasar en la proximidad de estos días con estas
con estos hechos o decisiones y con esta ausencia de la medida misma que se ha anunciado, que no se ha implementado para que todo esto pueda transcurrir de la mejor manera, porque uno lo que quiere es una vuelta a la normalidad, que a final de cuentas ver esa normalidad nos costará años. Eso es en el mundo entero, pero poquito a poco, ¿verdad? Como dice, grano a grano se llena la gallina el buche, entonces ojalá, más allá de las objeciones, de la oposición, de los debates o no en términos constitucionales, que si nos impone, que si nos violan un derecho fundamental, que si aquello, que el otro, más allá de todo eso, señores, tenemos una realidad que es que tenemos vacuna y que el dominicano que no estaba opuesto a la vacuna simplemente lo dejó para última hora, cuando, señores, usted veía el pasado domingo centros abarrotados y uno decir, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos vacunas desde hace muchísimo tiempo. Entonces, no es únicamente si hay un derecho a usted optar o no por esa alternativa médica, es que muchas personas medalariamente, no lo vio como una necesidad, pero ahora que hay una exigencia, sí. Entonces, a eso se le ha sumado que la alcaldía de Santiago se le ha ocurrido ofrecer 1,000 pesos a los ciudadanos que, bueno, que no han tenido la dosis que se exige, o ninguna ¿verdad?, de las que se está exigiendo para poderle solicitar tarjeta de vacunación, que es con 2 dosis. Y caramba, alcaldía muy nice, ¿verdad? Muy, ¿cómo le podríamos llamar? Porque la verdad que es una acción muy politiquera. Hace meses que aquí en la República Dominicana ya venimos desde principio de años, a pesar de unas que otras dificultades con las negociaciones con los fabricantes de la vacuna, especialmente con Pfizer, en su momento AstraZeneca, con los distintos laboratorios que negoció el gobierno dominicano. Pero más allá de la dificultad de la llegada de las dosis de la vacuna, que si ya llegaron las primeras, más allá de todo esto, de ciertas situaciones que se presentaron aquí desde hace tiempo, que se inició con el plan de vacunación, primero en unas escaladas con una serie de características, que si los adultos mayores, que las personas con comorbilidad, en fin, se empezó. Luego ese mismo plan se desmontó, que en la medida que la situación fue cambiando con la gran cantidad de vacunas que iba llegando, ya se abría el proceso de vacunación a la población en sentido general. Y desde ese momento uno no ha escuchado una alcaldía tener un dinamismo, no se ha opuesto lógicamente como ha de ser, pero ahora ¿por qué? ¿Por qué en este momento? Entonces a eso viene que digamos que la intención de la alcaldía lo que se ve es como un acto de politiquería, conociendo las pretensiones del actual alcalde de postularse, o más bien no de postularse, sino de que está compitiendo por ser candidato a la presidencia de la República en su organización política. Entonces hay tantas cosas por hacer, porque uno lo que el mayor, digamos que el gran peso de la propuesta que pueda hacer Abel Martínez a este país no necesariamente se sujeta o se queda en lo que él va a hacer él como alcalde, porque no necesariamente como se maneja una ciudad, se maneja una nación, son otros componentes políticos y en fin, una serie de aspectos y factores que inciden, que transforman precisamente esos dos tipos de ejercicio político. Pero más allá de eso, su gran oferta de lo que él pueda decir viene de lo que él ha hecho como alcalde, y él se está olvidando, él está muy entregado. Aquí nada más es el remozadito por arribita, pero usted se entra a barrios que son responsabilidad de la alcaldía, y parece un Santiago muy diferente a los murales que no han pintado aquí en esta ciudad, que sí, que el gran problema de la basura es totalmente distinto al desastre que nos dejó el exalcalde Cerulle. Pero una ciudad no solamente se nutre de la recogida de basura, que hay otras necesidades que simplemente están como que no existen y que son relevantes y que son parte de la responsabilidad de una alcaldía. No solamente es el ornamento, no solamente es la recogida, que repito, es esencial. Y si no es esencial, fíjese de toda la crisis que ha vivido y que todavía le está tocando al alcalde de Santo Domingo Este, a Manuel.
Señores, eso trastorna, porque es que ¿quién puede quedarse albergando o guardando basura día y tras días en un hogar o incluso fuera del propio hogar? Pero más allá de eso, más allá de reconocer que en esos términos la alcaldía y en otros aspectos ha tenido un manejo beneficioso para la población, pero también al alcalde le gusta ser injerencista, meterse en medidas que no son correspondencia necesariamente de su administración, porque aquí el alcalde se ha manejado o ha tomado decisiones como si fuera en la dirección de migración de esta nación, porque más allá de que uno entiende que hay un problema migratorio en la República Dominicana con relación a nuestros vecinos haitianos, que hay una situación X y que gran parte del desorden, de obstruir el tránsito al transeúnte por las calzadas, que usted se tiene que irse por el medio de la calle. Hay muchas cosas que citarle como positivo, pero sabemos que esa propuesta de pagar los 1,000 pesos para que el ciudadano se vaya a vacunar es politiquería, y saber y conocer quizás de antemano cuál iba a ser la respuesta de salud pública con relación a eso y tomar esto como un argumento político para estar sonando. Me parece que jugar con una situación delicada, que en lugar de apostarse a tener una disputa política es a ir en consonancia, no tomar una decisión sin contar con algún tipo de colaboración y prácticamente autorización, como lo ha citado Salud Pública, del organismo. Entonces es buscarse prácticamente un enfrentamiento innecesario y quedarse entonces en un argumento politiquero. Pero bueno, la cuestión es que hay proceso de vacunación, que hay una medida que un tribunal no decida si sí o no, seguimos con la misma y vamos a ver entonces cuál es la otra alternativa que el gobierno tiene, porque hace ya días que no tenemos estado de emergencia y a su vez toque de queda. Entonces nos corresponde tener un comportamiento digno de lo que estamos viviendo. El derecho que usted tiene a no vacunarse, tiene el Estado Dominicano a buscarle una alternativa para contrarrestar, ¿verdad?, todo el incremento y toda la situación que genera tener más personas afectadas por este virus. Y la gran medida para contrarrestar que muchas personas tengan que ser internadas, a su vez ingresar a unidad de cuidados intensivos o desgraciadamente terminar o concluir con su vida porque el virus es letal. Entonces es la única que tenemos, es vacuna, es seguirnos cuidando, es respetar las distancias, es respetar precisamente todas las exigencias individuales que pueda tener una empresa, siempre y cuando no den un salto a una violación de un derecho fundamental. Pero indiscutiblemente que esas son y tenemos que respetarlas si realmente queremos cuidar, o que más que cuidar nuestra individualidad, nuestra propia vida, también tratar de que en esta Navidad tengamos un clima totalmente diferente y que todo lo negro que nos ha traído este virus, porque han sido muchas las vidas que se han perdido y todo lo que ha trastornado, entonces pueda ser simplemente un recuerdo del pasado. Pero si no tratamos de respetar las decisiones, pero en especial de ajustarnos a las normas que se nos exigen, a dónde vamos a parar. Y bueno, con este amplio comentario me voy a la siguiente pausa, ya regreso, estoy con ustedes con más contenido en esta edición 561 de Repasando.